Buenos días a todos. Buenos días. Hoy estoy con Marta, que nos va a preparar una comida mexicana que es deliciosa. Les quiero decir que esa receta la dedicó a un muchacho que está en Nicaragua, que nos hizo un comentario preguntándonos cómo se hacían las entomatadas. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Yo le pedí a él que me mandara videos de un corte video de él mismo para yo acomodarle dentro de la receta. Él es surfista, uno de los mejores del mundo, entonces nos va a mandar un pedazo de video donde está surfeando y se le vamos a poner en alguna forma, ¿no? Quizás una caída, quizás una muchacha con quien se enamoró allá, no sabes qué nos va a mandar, pero Daniel, esa receta es para ti. Tenemos la chef Marta Díaz, que es experta en enchiladas. Bueno, con mucho entomatadas, gusto. ¿no? Entomatadas, con mucho gusto. Primero, empezamos. Bueno, cocemos el tomate o jitomate. Se le hace una ralladura en una de las partes del tomate para que sea más fácil quitarle su piel e iniciar el proceso de moler. Lo mole no tiene nada más, la tomate, puro tomate. Puro tomate con un pedacito de ajo. Ok, vamos a moler. Allí tenemos como 5 tomates, ¿no? Sí, lo vamos a moler con 2 ajos. E iniciamos. ¿Con la piel? ¿Los ajos sí, con la piel así se lo dejo, sí. Así se lo dejo, se lo puedes quitar. Entonces, ponemos los tomates en el agua caliente, le quitamos la piel y así está. Ya. Okay. Sí, para que sea más fácil, que no quede duro la corteza del jitomate al moler. Por eso es. Ok, Daniel, ya nosotros estamos haciendo tortillas a mano, ¿no? Pero tú puedes conseguir tortillas de maíz en donde estás y no te van a salir igual de bueno, pero muchos lo hacen con tortillas que compran, ¿no? No todos tortean como la chef Marta. Te salen más ricas si las acabas de hacer. Sí, mira, como una vez que agarra la onda, vas a ver como... Y parece fácil, ¿eh? Para hacer tortillas es muy difícil. Yo no, como que no me sale. No sé cuándo darle las vueltas. Cuando ya se ve que está cocidita, sí, pero esta ya... se ve un color distinto de la masa. ¿Ah, sí? Sí, se ve un color distinto. Tú le estás viendo ahorita, todavía está blanco. Ya se empieza a ver un poquito amarillito. Ajá. Quiere decir que ya... Ya estaba amarillito. Ya está cocida de una parte y le tienes que dar la vuelta para que se cosa de la otra. Ok, muy interesante, Marta. Sí. Eso nosotros, para los que ven eso en Canadá, eso lo compramos nosotros. Hay molinos aquí, hay 2 cuadras de aquí. Compras la masa hecha, ellas te hacen la masa y es mucho más fácil. La otra opción, compramos harina de maseca. Esto, harina de maíz, y lo mezclamos con agua. Con agua tibia. Empiezas a mezclar el polvo. Quizás una cuchara de harina, ¿no? Puede ser una cucharita de harina. Para que sea más elástica la masa, ¿no? Sí. O las compras hechas. Cualquiera de las dos. Pero siempre te sale mejor, con mejor sabor, que tú las prepares, como ahorita. Entonces, si alguien quiere hacer entomatadas, háblale a Marta al 1-246-556-12 y ella con mucho gusto va a subirse al avión. Y voy y les preparo las tortillas. ¿Sí, sí, claro que sí. Con mucho gusto. Cuando fuiste a Dubai, ¿no hiciste tortillas ahí? No hice allá, no. Allá no hice. ¿Y qué? Allá no.
Mira, Daniel, eso no lo vas a encontrar, pero se llama cecina. Y vamos a acompañar el plato con esto. Es que estamos guisando la salsa, ¿no? Le pusimos cebolla, Sí. aceite caliente y para que sea caliente. En eso vamos a poner las tortillas, las entomatadas. Sí. Aquí estamos haciendo la cecina. ¿Puedes echar más, no, Marta? Sí. Voy a ponerle un tortillas, poquito ¿ya no de haces sal. tortillas? Sí, voy a seguir haciendo tortillas, pero le voy a poner un poquito de sal a la salsa. So, Daniel, si no tienes cecina no vas a encontrar, pero con carne de res delgadita, Un bistec un bistec de res. delgado. Es Son, que son distintas formas de acompañarla. la cecina tiene un sabor particular, ¿no? Es Sí. carne salada y se conserva mucho más tiempo. Y a veces es bien suave también. Se le pone sal al gusto. Esta, si vienen en México, a veces vas al mercado y las tienen colgadas aquí en hilos. Sí, más que nada aquí en la Huasteca es donde se acostumbra estar tener las tiras de carne Colgadas, ¿no? colgadas. Las tortillas, ¿no? La sal, me falta sal, sí. Es que no tiene sal. Mira así, Marta, eso se usa así. Bien salada. Su Marta sigue haciendo tortillas. Sí, porque no sé cuánto. Normalmente se sirve 5 tortillas por plato, dobladas en la mitad. Las vamos a rellenar nosotros con, se llama queso de arro. ¿Por qué? Porque queso de anillo, ¿no? De arro. Y eso es un queso que se desborrona, ¿no? Así. Entonces, la tortilla la vamos a rellenar con queso antes de hacerla entomatada. Si no tienen de este queso, muchos lo que hacen es una mezcla de huevos revueltos. Sí, huevo revuelto. Rellena su tortilla y eso te sale muy bueno también. Eso es lo que voy a hacer yo para que no batalle Marta al momento de servir. Tengo una receta de queso en uno de los canales que se llama queso botanero, y cuando antes de hacer el queso botanero me sale un queso igual a este, nada más falta que le ponga sal y lo pueden usar. Yo lo hago el mismo queso, pero le pongo jamón y le pongo zanahoria en vinagre. Es que encuentras distintas formas de prepararlo, como Pero si no quieren de este queso, lo pueden hacer muy fácil. Son 2 ingredientes. Ya tengo la receta ahí en mi canal en YouTube, buscando Cafetería Meeting Point. No se olviden de suscribir, porque eso nos ayuda bastante para que nos conozcan. Y así nos conoció Daniel, que está en Costa Rica, imagínate. Y activan la campana para que cada jueves reciben el nuevo video y lo comparten para que toda la gente se entera. Comentarios también nos ayuda mucho. ¿En Nicaragua? ¿Qué dije? Costa Rica. No, Nicaragua, al lado de... Está en Nicaragua, al lado de Costa Rica.
No, perdón, está en Costa Rica. Ya le cambiaste nacionalidad y... No, es canadiense, es un chavo canadiense. Bueno, ya le Pero cambiaste. viajando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Chicharrón en salsa verde. Eso, la receta también está en el canal. Frijoles refritos. También esa receta la pueden encontrar en el canal YouTube. Y ahora estamos haciendo la salsa para los entomatadas, la cecina para acompañar el plato. Los frijoles. Sí, así lo tengo. Entonces, te dejamos acabar, Marta, y nos vemos en la mesa para Claro que sí, comer ya cuando ese. tengamos emplatado. Sí. Ok, Daniel, ya es tu plato, ya lo estamos armando. Mira, Marta está poniendo queso dentro de la tortilla y le echa dentro de la salsa que hicimos. Lo pone. Acuérdate que si no tienes un queso que así similar, puedes usar huevos estrellados, revueltos, huevos revueltos. Se pone el queso, se le pone la salsa. Vamos a armar un plato al rato. Le vas a poner como 5. Sí. Pero le vamos a poner la cecina. Sí, pero vamos de esto. Un pedazo de cecina. Un poquito de frijoles. Y eso es su típico... ¿Qué más le falta? Aquí lo tienes, Daniel. Sigue a mí, Pablo. Sigue a mí, Pablo. Lo voy a probar. Entomatadas. Solo en México. Ahora en Costa Rica, Daniel, lo vas a hacer, ¿no? Está delicioso. Ok, los dejamos con eso. Gracias a Marta, para este plato famoso. Ajá. Ya saben, si me requieren, manden el boleto de avión y voy y les preparo estas entomatadas. Ella está diciendo si la quieren, mandan el boleto del avión y los alcanza y se los hace en su casa. Y esto también, los chicharrones en salsa verde, delicioso. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. Bye.